Antes de empezar entrando en materia, nos gustaría comentar por encima qué es lo que hacemos en Predictiva. Nosotros ofrecemos a través de la tecnología de nuestra plataforma AppBee opciones a call centers y a grandes empresas para analizar mejor y optimizar toda la información que hay en sus llamadas. Básicamente la inteligencia artificial, y vamos entrando un poquito en lo que nos va a ocupar hoy, en concreto el procesamiento de lenguaje natural, los sistemas NLP, junto con el aprendizaje automático, suponen un cambio total de paradigma tecnológico en el sector. En realidad en muchos sectores, pero en el que nos ocupa es súper relevante. Nos permite interpretar el contenido de las conversaciones telefónicas y aumentar el análisis de las llamadas, abarcando el 100% de las llamadas si se quiere. Con toda esa información, en lo que nos enfocamos a través de nuestra plataforma AppBee es en ayudar a entender y analizar todo lo que ocurre en esas llamadas, en lo que nosotros llamamos la caja negra de las llamadas, que hay un montón de información ahí que por lo general ni se tiene la capacidad ni el tiempo para analizar con las herramientas actuales y nosotros lo cambiamos. También automatizamos procesos de negocio y como resultado de esto pues ayudamos a mejorar la toma de decisiones. Entrando ya más en materia, en la siguiente diapo, ¿no? Porfa. Ahí va. El primer mensaje es claro. Adoptar la tecnología adecuada cambia por completo los procesos de negocio. Te da la oportunidad de hacer más eficiente tu operación y la productividad de los equipos de trabajo. Esto en un sector que hace las cosas de una forma tan manual es un cambio total. En la actualidad todavía estáis a tiempo de no quedaros atrás si de repente, mientras yo digo estas palabras, pensáis, sí, es verdad, hacemos todo manual. Pues no estáis todavía muy atrás, tenéis tiempo de poneros al día. La propuesta de valor de este tipo de tecnologías para el call center y, digamos, al entender esa propuesta de valor y animaros a dedicar tiempo y recursos a hacer una prueba de concepto, por ejemplo, está en que te da más herramientas para poder actuar sobre indicadores tipo TMO, FCR y tal. También te da mucha más capacidad de análisis, lo que en un ideal y con los procesos y metodologías adecuadas puede convertir, en el caso de las auditorías de calidad, al automatizarlas se pueden convertir en centro de ingresos en lugar de centros exclusivamente de costes, y esto luego Noé mencionará por qué comentamos esto. Y también, como os he comentado, pues te ofrece muchas oportunidades de eficiencia y productividad, lo que te podría llegar a generar optimizaciones en cuanto a estructura de costes, ahorro de costes, cambio de dedicaciones en los equipos, pasar de hacer muchísimas tareas manuales como revisiones de llamadas manuales a analizar los datos, ¿no? Y la siguiente, Noé, digamos, lo que nos permite la inteligencia artificial al cambiar este tipo de mentalidad sobre cómo analizamos las llamadas y cómo automatizamos los procesos de negocio, nos da un diferencial con respecto a las herramientas estándar del mercado, las típicas herramientas de Speech Analytics que seguramente muchos estéis utilizando. Este tipo de tecnología, como una plataforma basada en inteligencia artificial y aprendizaje automático, son la evolución de lo que ahora mismo se está utilizando con las soluciones de speech. Para nosotros son una revolución total desde tres enfoques, ¿no? Cambia el modelo tradicional en el call center a la hora de gestionar los procesos, los automatizas, tienes mayor control de calidad, un control de calidad más eficiente y tienes más herramientas a tu disposición para optimizar tanto el análisis como esa automatización de procesos. Luego también cambia por completo la muestra de análisis, pasas de auditar y revisar un 1, un 2, un 3% de llamadas a poder hacerlo, si se quiere, del 80 o del 100% incluso, ¿vale? Esto, claro, te cambia un montón, por ejemplo, al eliminar los sesgos de la muestra. Es muy difícil hacer una formación y puntuar a los agentes con algo tan subjetivo como una llamada o como 2 o 3 llamadas de las, no sé, 200, 300 que se puedan hacer en un tiempo determinado por parte de los agentes. Eso también te da mucha más capacidad para analizar, proponer mejoras y generalizar problemas o incidencias más rápido y hacer propuestas de solución de esos problemas de una manera mucho más eficiente y más acertada. Y luego también hay otro enfoque que la inteligencia artificial te permite, que es cambiar el rol del auditor. Y que pase a ser una especie de, bueno, un analista de datos con todas las letras, ¿no? Porque lo que consigues automatizando procesos gracias a la inteligencia artificial es
tener un ciclo de análisis mucho más rápido, mucho más continuo, en el que el auditor pasa a dedicar el 80% a escuchar, a el 80% a analizar y tomar decisiones, el 80% de la dedicación del tiempo, ¿vale? Eso, claro, le da muchas posibilidades para detectar irregularidades, anticipar alarmas, le da mucha más oportunidad de hacer una formación mucho más adecuada a los agentes y también te permite otro tipo de eficiencias por ahí, ¿vale? Como veis, es un cambio de enfoque total, ¿no? Pasas de tener todo manualizado a automatizado en una plataforma self-service, idealmente, ¿vale? El típico software as a service en el que la gente de negocio puede entrar, personalizar, poner reglas, algo de esto comentaremos luego, y que permite ser mucho más ágil y mucho más rápido, ¿vale? Y esto lo sabemos porque en la siguiente diapositiva lo sabemos porque tenemos experiencia en el sector y como estamos en esa barrera de disrupción y de avance tecnológico, sabemos cómo está el mercado, ¿vale? Y el mercado está, estos son datos reales de encuestas que hacemos a tanto clientes como asistentes a webinars que celebramos nosotros mismos. Estos son datos reales. Nos puede chocar que el 77% de los encuestados o de las personas que responden a nuestras encuestas en nuestros webinars no miden la calidad o lo hacen de una forma totalmente manual, con Excel, ¿vale? Para que os hagáis una idea, seguramente sepáis de qué estoy hablando. Y luego el 92% de los encuestados no utiliza inteligencia artificial, lo cual es lógico. Hay un porcentaje pequeñito que está empezando a utilizarlo, seguramente con algún chatbot, por ejemplo. Lo que nosotros proponemos es ir a mayores, es analizar todas las llamadas, a exprimir el contexto y que eso cambie por completo la forma en la que auditas la calidad en tu call center. Bueno, ese 77% y ese 92% son bastante, digamos, contundentes. Bueno, nada como un buen número para reflejar la realidad tecnológica del sector, ¿vale? Yendo a un caso más concreto, en la siguiente diapo, nos gusta siempre hablar del cambio que supone a la hora de analizar las llamadas en esa auditoría de calidad la inteligencia artificial, ¿no? La tecnología está cambiando la forma de recoger y analizar datos. Esto es algo evidente, no solo ocurre en el sector del call center, sino en todos directamente. Pero en el sector que nos ocupa, en nuestro sector, en la gestión de llamadas y el análisis de la experiencia de cliente a través del análisis de esas llamadas, esta tecnología está penetrando poco a poco, ¿vale? Por ahora el porcentaje de penetración de tecnologías que nos ayuden a analizar las llamadas de una manera adecuada no es muy alto. Por eso nos gusta resaltar este aporte de valor, este valor diferencial que la inteligencia artificial da a un sector como el nuestro. Los beneficios que tiene integrar una plataforma basada en la inteligencia artificial son bastantes. Nosotros lo englobamos en 4 categorías, sobre todo, e insisto, pensando en la mentalidad que una persona tiene, un manager tiene para analizar, ¿vale? Ese tipo de llamadas y los datos que hay. El primer bloque es que con inteligencia artificial tienes más y mejores datos. En el caso de, por ejemplo, de nuestra plataforma, es capaz de abrir el abanico de posibilidades de sofisticación del análisis, interpretando sentimientos, ligándolos a otro tipo de indicadores y extrayendo, por ejemplo, el contexto, ¿no? El contexto de las conversaciones, tonos, etcétera, ¿no? Incluso acentos. También se puede interpretar y de ahí sacar muchas conclusiones. El segundo bloque, y lo he mencionado antes, es que la muestra de análisis es más completa. Eso, como decía antes, os quita sesgos y te permite ser mucho más exacto al analizar. Como decía antes, pues también te permite entender el contexto de tus clientes y esto es algo que con Speech ahora mismo no se consigue y lo que luego mostrará, ¿no? en un pequeño repaso de cómo se puede aprovechar el contexto de las conversaciones nos da pie a entender la posibilidad y el potencial de todo esto. Y luego también al automatizar procesos, ser más ágil y poder, digamos, ser más eficiente, te abre un abanico de posibilidades a la hora de escalar tu operación, haciendo más eficientes los procesos y convirtiendo los equipos en grupos más productivos, ¿vale? Bueno, y hasta aquí la parte más teórica.
Ahora os voy a dar paso a Noelia, que como directora de operaciones y más de 15 años de experiencia en el sector del call center, pues repasará de una manera más o menos breve cómo, por ejemplo, el caso de automatización de auditoría de calidad se puede reflejar en casos reales, ¿vale? Para que veáis que esto tampoco es decir, es una tecnología compleja, pero es algo que ya se puede hacer y que estamos aplicando en ejemplos reales. Muchas gracias, Javier. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues como ha comentado Javier, ¿no? Es importante sobre todo la revolución, ¿no? La revolución de ese cambio del monitoreo, ¿no? Que se está haciendo a día de hoy, con el que se puede hacer, ya no solo por volumen, sino sobre todo por muestras y por objetividad, ¿no? Entonces, muchas veces nos gusta, ¿no? Comentar cómo aplicando, ¿no? esta tecnología somos capaces de llevar a lo que el negocio del contact center, ¿no? Requiere, que es que el que se ajuste, ¿no? A los KPIs y que los podamos medir y que tenga un impacto real, ¿no? Es decir, que toda esta tecnología la podamos usar realmente para que se adecue al negocio, a las necesidades del negocio y, lógicamente, a ese aumento de ingresos o a esa reducción de costes que nos interesa a todas las empresas, ¿no? Entonces, voy a poner, más o menos hemos seleccionado como 3 ejemplos, ¿no? De qué se puede hacer, ¿no? En un servicio a día de hoy de manera manual y cómo obtenemos mayores resultados, ¿no? Mayor impacto cuando utilizamos este tipo de tecnologías. Entonces, bueno, vamos a poner casos, ¿no? En el que, bueno, hay una situación, imaginaros, en un call center en el que implantamos, ¿no? La tecnología. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿No? Pues por un lado lo que tenemos como objetivo es que tenemos un control, ¿vale? Mayor sobre el proceso del servicio prestado, ya sea un servicio de ventas o ya sea un servicio de atención al cliente. En el momento en que contamos con este tipo de tecnologías, sabemos en todo momento y podemos analizar o identificar en la llamada si se están cumpliendo los procesos, ¿vale? Es decir, si hay un script de venta, hay un guión, ¿no? de atención, con unos protocolos, con unos estándares de calidad a nivel legal, ¿no? Con una implicación legal o un texto legal que hay que mencionar o hay que decir, de manera automática, ¿vale? Podemos identificar si eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, sabemos realmente, podemos, ¿no? Analizar automáticamente ese nivel de servicio de cada uno de los agentes, ¿vale? Si se está cumpliendo o no, y tener esa puntuación o ese scoring de manera automática. Tenemos medida la calidad de los mismos, ¿vale? Y de manera objetiva. Es decir, ya no tenemos una muestra de 4 o 5 llamadas que puede escuchar un auditor, ¿no? Cuando hace ese monitoreo, sino que tenemos una muestra más real, del 20 incluso al 100%, como podría hacerse. Y, por otro lado, tenemos datos objetivos. O sea, estamos hablando de que el 40% de los agentes ocurre esto, ¿no? En el 30% de las llamadas no se está leyendo de manera correcta el texto legal. Al final, ¿esto qué nos da, ¿no? O sea, como objetivos, el poder atacar, ¿vale? A esos KPIs que nos impactan en el negocio. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a poner se analizó el HT, ¿no? Entonces se vio el tiempo medio por llamada, que de alguna manera el contact center tenía una penalización, ¿no? Tiene un tiempo medio objetivo que no estaba cumpliendo. Entonces, cuando escuchamos llamadas, pues podemos ver, ¿no? De manera subjetiva qué es lo que puede ocurrir en el servicio, pero estamos hablando de que es algo muy puntual, ¿no? De esta manera lo que logramos, bueno, en este caso que estamos poniendo en concreto, identificamos y vimos que el mayor porcentaje de llamadas en las que el tiempo medio era elevado, ¿vale? Tenían una relación con todas aquellas en las que identificaba un proceso que tenían que buscar, ¿vale? Un código postal para asociar, ¿no? La tienda más cercana, y el agente estaba tardando muchísimo en ese proceso, ¿no? Entonces, al final lo que se dio, el resultado es que había un porcentaje, ¿vale?, de llamadas que se estaban cumpliendo eso, estaban relacionadas con un aumento del tiempo medio, lo que dio a la empresa, ¿vale?, la posibilidad o las armas, ¿no?, las palancas para poder implementar un sistema para mejorar eso, ¿no? Entonces, gracias a ese análisis objetivo, se puso en marcha un plan de acción que consiguió reducir el HT, ¿vale?, o el tiempo medio de las llamadas, que a conclusión al final lo que hace es que aumentaron los ingresos dentro de su contact center, ¿no? Porque dejaron de penalizar y, por otro lado, eran capaces de coger con las mismas agentes más volumen de llamadas, ¿no? En el segundo caso de uso, ¿no?, o sobre todo que me gusta es cómo se aplica también, es aquí lo mismo, ¿no? Se automatizó un servicio, ¿vale?, de unas 27.000 llamadas mensuales, y lo que se vio, se detectó, por un lado, es que
había un alto porcentaje de tramos de silencio, ¿vale? No justificado, un abuso del lenguaje técnico, es decir, se estaba viendo, ¿no?, que los agentes que tenían mayor tiempo medio de gestión, ¿vale?, era por eso, porque por un lado había un porcentaje elevado de silencios, que había un error, ¿no?, que los agentes no estaban del todo bien formados y dudaban, ¿no?, y tenían que poner en espera al cliente en varias ocasiones. Por otro lado, existía un abuso del lenguaje técnico, ¿vale?, de manera que también era difícil, ¿no?, que el cliente le entendiera y alargaban la llamada. Y había, como digo antes, pues considerables diferencias, ¿no?, entre los productos. Entonces, al final, esto se puso encima de la mesa, se analizaron qué agentes eran los que estaban cumpliendo, ¿vale?, cada una de estas cosas que he comentado, ¿vale?, y se consiguió también reducir la duración de las llamadas. Y el tercer caso que quiero comentar era también, bueno, pues aquí en concreto lo que vieron es que había un volumen elevado de llamadas en las que el cliente volvía a llamar, ¿vale?, en varias ocasiones. Esto, bueno, en vuestro servicio seguramente que pasa, y al final, bueno, pues escuchando el auditor puede ver de vez en cuando, bueno, que por qué llama un cliente o por qué se está quejando, no, he vuelto a llamar por esto. Entonces tiene una información del servicio, porque al final todos tenemos información. Pero es lo que hablamos, el poder de que esa información al final sea objetiva, ¿vale?, sea cuantitativa, la podamos contar, vamos, la podamos medir de alguna manera y podamos luego ver realmente qué palanca podemos pedir y qué impacto podemos tener, ¿no? Entonces, en este caso, era un servicio de una telco que lo que se vio es que los clientes estaban llamando en varias ocasiones simplemente preguntando el estado de su solicitud, ¿vale? Al final un cliente se quería dar de alta y la segunda llamada, la tercera llamada, ¿vale?, siempre era preguntando de cómo está el estado de mi solicitud, cuándo voy a tener la línea activa, etcétera. Cuando se hizo este análisis, ¿vale?, realmente se vio que había un 30% de las llamadas, ¿no?, de esa segunda llamada en la que el motivo era este, ¿vale?, de manera que la empresa ya tenía un dato, ¿vale?, muy objetivo para poder poner en marcha, ¿no?, un sistema de SMS, es decir, al final yo tengo un impacto que está ocasionando que el cliente me vuelva a llamar, ¿no? Entonces, tengo identificadas el porcentaje de llamadas para saber realmente si me compensa o me merece la pena poner un sistema para reducir esa rellamada. Entonces, lo que hicieron fue poner en marcha un sistema de aviso al cliente. En el momento en que el cliente se daba de alta, le llegaba un SMS indicando que la solicitud estaba en trámite. Cuando había pasado el siguiente proceso, se le volvía a informar, ¿vale?, de manera que se logró reducir, ¿vale?, un alto porcentaje de esta rellamada por este motivo. Entonces, bueno, hemos puesto 4 o 3 casos, ¿vale?, prácticos, sobre todo para que entendamos, ¿no?, lo importante que es el medir la operación, ¿no?, y el evolucionar, en que en lugar que el auditor, como comentaba antes Javier, ¿no?, esté escuchando llamadas una a una y al final tenga percepciones, porque no puedes tener nada más que percepciones, ¿no? Pero cuando estás en una gran empresa hay que tener datos que nos amparen y nos digan qué es lo que está ocurriendo en nuestro negocio, cómo podemos mejorarlo y cómo podemos aumentar nuestros ingresos. Y al final eso se hace siempre con la automatización, ¿vale?, o la optimización. Entonces, bueno, era un poquito, ¿no?, tres casos, ¿no?, que quería contar a lo que ha aplicado Javier, y ahora le doy a dar la palabra para que siga él. Sí, ahora, antes de pasar a un repaso que hará, ¿no?, del potencial de una solución de este tipo, es bueno que después de la parte más teórica y la aplicación a casos reales, pongamos blanco sobre negro las posibilidades que hay de tener alternativas más competitivas al speech, ¿no? Que son las soluciones tecnológicas que ahora mismo existen en el mercado. Si no estás haciendo todo de forma súper manual, estás utilizando speech, ¿no? Y para entender las diferencias, es importante resaltar que con inteligencia artificial y conocimiento del sector es posible tener una plantilla preconfigurada bien nutrida, y luego no explicará qué significa tener una plantilla preconfigurada rica ya en ítems globales, ¿no? Es un aspecto totalmente diferencial que te elimina, por ejemplo, tiempos de implementación y de configuración, y eso es muy importante. También te da un diferencial a la hora de poder personalizar el análisis y adaptar una herramienta al contexto de tu negocio de una forma muy rápida, que es algo que con speech no suele ocurrir. Luego ya hemos mencionado la granularidad y el detalle en el análisis. Y otro aspecto muy importante y que en el sector
tiene por mejorar es la autonomía y la flexibilidad en la gestión de este tipo de herramientas, que suelen tener instalaciones o implementaciones complejas. En este caso estamos hablando de soluciones SaaS, Software as a Service, que se paga según se utiliza y que evidentemente son herramientas cloud, ¿no? ¿Qué permite esto? Pues al ser una plataforma digamos, self-service, pues el negocio tiene independencia total con respecto a los departamentos de tecnología y eso te permite ser mucho más rápido y mucho más ágil, ¿vale? Lo digo para que entendáis que todo este ciclo de datos conversacionales, desde audio hasta transcripción y hasta que lo metes en la herramienta y lo analizas, negocio es 100% independiente. Es una plataforma en la que tú te registras y que ahora Noé va a enseñar, y sobre todo desde un enfoque más qué posibilidades te da la inteligencia artificial y qué te permite hacer con toda la información, pero lo fundamental es entender que hay una autonomía y una flexibilidad total para los departamentos de negocio, que tienen menos dependencias de tecnología. Eso es. Entonces, la idea es un poco compartir con vosotros, ¿no? Cómo la tecnología realmente se puede acercar, ¿vale?, a las necesidades de nuestro negocio, en este caso de los call centers, y más concretamente cómo Advi, ¿vale?, que es la solución que tenemos, ¿no?, en Predictiva, lo realiza. Yo siempre he dicho que al final la tecnología, si es compleja, ¿vale?, la tecnología al final es compleja, ¿no?, pero la idea es acercarla para que todos los usuarios, ¿no?, a nivel de cualquier usuario de cualquier sector, sin tener un perfil técnico, etcétera, sea capaz de explotarla, de modificarla y de usarla, ¿no? Entonces yo creo que Advi, ¿no?, que es nuestra tecnología, se asocia mucho a esto que comento. ¿Cómo se comporta la tecnología? Me gustaría compartir con vosotros y entenderlo. Por un lado, el contact center al final lo que tiene son volúmenes y volúmenes de llamada. Lo que hace Advi, por un lado, es tiene cuenta con 4 componentes, ¿vale? El primer componente lo que hace es que esa llamada la transcribe, ¿vale?, y la convierte la voz a texto, ¿vale? Una vez que tenemos esa llamada en texto, actúa nuestro segundo componente, que es el componente de identificación. Ese componente de identificación lo que nos va a permitir, por un lado, ¿vale? En el mercado hay varios componentes, como ha comentado antes Javier, que un tema es el Speech Analytics, que lo que nos permite es identificar palabras o frases, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues ahora veremos, ¿no?, cómo se configura el identificar algo dentro de una llamada a través de palabras o frases. Siempre es cuando queremos buscar algo muy literal, ¿no? Pero aquí es donde entra la diferencia de nuestro componente de identificación utilizando la inteligencia artificial. Si solo usamos el Speech Analytics, solo nos va a permitir una búsqueda literal, y si se usa, ¿no?, tecnología de inteligencia artificial, ¿vale?, y procesamiento del lenguaje natural, lo que vamos a obtener es poder identificar contextos. ¿Qué es esto? Es decir, al final el lenguaje es muy rico y muchas veces las personas no dicen siempre las cosas de la misma manera. Por lo tanto, no siempre a través de palabras o frases vamos a poder identificar algo, ¿no?, en las llamadas. Entonces, lo que nos permite Advi, de manera muy sencilla, que luego veremos, es etiquetar, ¿no?, o señalar cuáles son las expresiones de lo que se quiere decir. Es decir, imaginaros que un cliente llama porque tiene un problema, bueno, no encuentra su maleta en el aeropuerto, tiene un problema de internet, etcétera. Entonces llama para solicitar ayuda, pero no siempre dice no tengo internet, o no tengo wifi, o no accedo. Es decir, hay muchísimas maneras, ¿no? Entonces, una de dos, a través del Speech Analytics yo tendría que escuchar muchísimas llamadas, apuntar una librería de frases o palabras, ¿vale?, y introducir esas mismas para que lo identifique. De esta manera, lo que yo hago es simplemente enseñar, ¿no?, a través de una muestra que luego veremos, enseñamos cuáles son las expresiones, ¿vale?, que se dicen sobre ese contexto. Lo que hace la inteligencia artificial es que sobre esa representación, ¿vale?, diversa, lo que hace es que generaliza, ¿vale? Entonces, identifica ese contexto, ¿vale?, y lo generaliza en todo el universo de llamadas. De esta manera, esa identificación es muchísimo más precisa que buscar, ¿no?, frases o palabras de manera literal. El tercer componente que también cuenta es el componente de validación. Es decir, puede ser que nosotros ya hemos identificado lo que queremos en la llamada,
pero luego el negocio es complicado, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nosotros necesitamos para monitorizar alguna llamada es no solo identificar, por ejemplo, ¿no? que el agente se presente de manera adecuada, sino que queremos que también diga el nombre de la empresa y a mayores diga su nombre o apellido, ¿no? Entonces, lo que nos va a permitir esta tecnología también es, sobre esas identificaciones, establecer reglas de negocio que en el caso de que no se cumpla, ¿vale? Nos dé una alarma o nos asocie un scoring. Es decir, yo a la presentación de la gente le voy a dar un 10%, ¿no? de la auditoría de calidad. Pero ese 10% se compone de un 5% si se presenta de manera adecuada, más un 5% si dice su nombre o apellido. Entonces, lo que me va a permitir ese componente de validación es poder generar esas reglas, ¿vale? He puesto este ejemplo como podría poner una verificación de una venta, ¿no? Si lo que queremos es que en una venta bueno, pues identifique si ha dicho el producto de manera adecuada, tanto el precio como el texto legal. Si no se cumple una de ellas, ¿vale? Pues al final esa venta la doy como un KO, ¿no? O la doy para recuperar. Y el cuarto componente que tiene Advi, antes de entrar a enseñaroslo, es el componente tiene, bueno, todo el componente de explotación, ¿vale? De toda esa información. Es decir, vamos a ver métricas o cuadros de mando que lo que nos va a permitir es poder explotar toda esa información que ha procesado la aplicación, ¿no? Y que ha identificado para que luego, lógicamente, poder utilizarla como hemos hablado antes, ¿no? Para tener datos estadísticos, ¿vale? Y representativos para poner en marcha palancas de actuación o feedback, etc. Como podéis ver, que os he compartido antes, ¿vale? Lo teníamos aquí. Esto es Advi, ¿vale? Es una aplicación web bastante sencilla. Como os he dicho, nuestra idea principal es que se acerque, ¿no? a las necesidades del negocio, de manera que solamente con tener un usuario y una contraseña vais a poder acceder, ¿vale? a esta vista. Bueno, en esta vista podemos dar de alta tantas campañas como queramos, es decir, como servicios tengamos, etcétera. Yo tengo creada una campaña en este entorno demo y Advi cuenta con una plantilla básica, ¿no? Que ya después, ¿no? del conocimiento que tenemos en el negocio, contamos con Advi Score, que lo que es una plantilla con esos ítems genéricos, ¿vale? Asociados tanto a los servicios de calidad que se pueden o que lo podéis utilizar para cualquiera de vuestros servicios, ¿vale? Que podéis contar con ellos, como pueden ser toda la parte de habilidades blandas, de amabilidad, empatía, escucha activa, transferencia de llamada. Es decir, hay una serie de ítems que ya cuenta la aplicación con ello, que simplemente subiendo vuestras llamadas podemos ver los resultados, y luego la capacidad para personalizar, ¿no? Y dar de alta aquello que queráis vosotros identificar en vuestras llamadas. Entonces, es un entorno muy sencillo, tampoco me voy a detener mucho, ¿vale? En enseñaros toda la plataforma, pero sí un poquito por encima, porque bueno, yo creo que os podemos invitar a próximos webinars que tenemos, ¿vale? Asociados más a demo de producto. Entonces, en este caso, como veis aquí, esta es la parte de configuración, que tenemos los ítems, ¿no? O categoría, que es aquello que queremos buscar en las llamadas. Es tan fácil como pinchar un más y dar de alta un ítem, ¿vale? Como podéis ver aquí. Tenemos dos tipos, como os he dicho antes, la mención o el contextual, es decir, la mención se aplica como un speech analytic en el momento en que solo tendríamos que meter aquí las palabras o las frases, ¿vale? Que queremos identificar en las llamadas. Y en el caso que no tengamos esa búsqueda literal, ¿no? Y que algo sea algo más complejo, sería a nivel contextual, que luego veremos a continuación cómo lo hacemos, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, es tan fácil como darle un clic, es decir, no hay que tener ningún tipo de conocimiento, ¿vale? Y si queremos buscar o modificar alguno, pues le daríamos a editar, ¿vale? Y lo cambiaríamos. ¿Por qué lo hemos querido hacer de esta manera, ¿no? Tan sencilla? Porque yo creo que el sector es un sector que es muy variable, que de repente mañana cambia algo, mañana cambian los objetivos o hay un precio distinto, ¿vale? Y la tecnología, lógicamente, tiene que ser ágil y lo que tenéis que esperar de ella al final es que la podéis vosotros modificar y que en el momento en que haya ese cambio vaya con la tecnología, ¿no? Para que al día siguiente ya podáis tener los resultados en base a lo que se ha modificado en vuestros servicios. Como hemos visto antes, esta es la parte de identificación, que como habéis visto es sencillo, ¿vale? Dar de alta. Y la parte de validación le llamamos reglas. Y lo mismo, o sea, lo único que hacemos es, a través de un clic, dar de alta una regla, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Al final, la regla lo que hace es que tú puedas seleccionar varios ítems y les puedas dar una lógica, ¿no? Entonces, simplemente, por ejemplo, voy a poner aquí, vamos a crear una regla en la cual
el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Que la gente se presente de manera adecuada. ¿Y qué considero que se presente de manera adecuada? Bueno, pues que contenga el ítem presentación, ¿vale? Que AdviScore lo tiene preconfigurado, como buenos días, buenas tardes, en que pueda ayudarle en un servicio de atención. En este caso, lo que digo es que lo encuentre, ¿vale? Podemos decir que lo encuentra además en los 60 primeros segundos de la llamada, que es cuando realmente tiene que venir, ¿vale?, la presentación, pero en este caso voy a poner que lo encuentre, ¿no? Y que a mayores añadiría sentencia, ¿vale? Dijera su nombre o apellido, que en este caso lo que tenemos es una librería de nombres y apellidos, ¿vale? Que podéis contar con ella y traerla, y que además lo haga, ¿vale? También lo encuentre, ¿no? Imaginaos lo complejo que puede ser esto, y podría meter que también encuentre a lo mejor el ítem que he creado del nombre de, por ejemplo, predictiva, ¿no? Entonces, una vez que yo he creado esta regla, lo que hace Advi es que ya no solo me identifica que se presente, que ha dicho su nombre y que ha mencionado predictiva, sino que si todo esto lo cumple o alguna de ellas no lo cumple, esa llamada me la alerte, ¿no? Como que está acá, ok, o tiene una puntuación o un error crítico, ¿vale? Que lo podemos poner aquí arriba, la puntuación luego también del scoring, ¿vale? Esta sería la parte de configuración. Una vez que ya tenemos configurado nuestro servicio, en el cual hemos dado de alta aquellos ítems que queremos buscar y por otro lado hemos asociado, ¿no?, las reglas que queremos que se cumplan, ¿vale? Simplemente tendríamos que subir llamadas, ¿vale? Se puede hacer de manera manual, pero lo suyo es que el sistema, ¿no?, nuestro se integre o bien a través de una SFTP, donde hay una comunicación para, bueno, pues para las subidas, ¿no?, de esas llamadas, o incluso con una integración directamente con los grabadores, ¿no? Hay las dos alternativas. Entonces, una vez que ya tenemos configurado el sistema, ya tenemos integradas nuestras llamadas, tenemos dos vistas. Una vista más micro, que es ir directamente a la llamada, ¿vale? Pues si queremos analizar algo, o si queremos dar un feedback con los agentes, en el cual, bueno, pues si pinchamos en la misma, vais a ver, ¿no?, que por un lado se muestra lo que es el audio, ¿vale?, y el texto a continuación. Si yo, veis aquí la llamada que la podemos escuchar, y lo que hace API es que nos identifica en el momento, en el minuto exacto, segundo exacto, ¿vale?, de la llamada, nos posiciona ese ítem o esa categoría que hemos configurado, ¿vale? De manera que muchas veces, en lugar de tener que escuchar toda la llamada entera, solo vamos a escuchar el fragmento que nos interesa, ¿no?, que es el fragmento a lo mejor de que algo ha fallado o que se ha identificado algo para ver pautas correctas y formar a los agentes, es decir, y eficienciar, ¿no? De esta manera ya no tengo que estar escuchando el 100%, ¿no?, de una llamada de venta, imaginaros que son, pues puede llevarse hasta 20 minutos, sino que directamente escucho el trozo de llamada que me interesa, ¿no? O a la gente le doy el feedback y le pongo simplemente el fragmento de la llamada. Entonces, como podéis ver, por aquí arriba, ¿vale?, va a identificar lo que nosotros hemos configurado. Vamos a escucharlo si queréis. Buenos días, le atiende María Gómez. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, buenos días. Mira, me pongo... Vale, no sé si habéis visto que ha realizado la presentación, ha dicho su nombre, ¿vale? Y lo ha identificado. En este caso, bueno, pues aquí, por ejemplo... ¿De DNI, por favor? El DNI o el documento Sí, mira, que se lo pedía, ¿vale? También lo ha identificado. Vamos a ver, bueno, pues la empatía, o sea, es decir, todos aquellos ítems que nosotros hemos querido buscar, ¿vale?, los encuentra y los posiciona. Entonces, por un lado podemos ver dónde se encuentra la llamada, abajo podemos seguir la transcripción, ¿vale?, y nos señala también la identificación del ítem. Esto es a nivel micro, ¿no? O sea, podemos ver esa llamada. Y luego, Advi, ¿no?, ese cuarto componente que os comentaba antes, lo que nos permite es toda esa explotación, ¿no?, de toda esa información, tener métricas, ¿no?, métricas relevantes que nos indiquen el volumen, por ejemplo. Vamos a ver algunas, ¿no?, que pueden ser interesantes. Cuenta con mucha información. Yo creo que esta puede ser interesante para que veáis. Entonces, tenemos una información global del volumen de llamadas procesadas por el sistema, ¿vale? Cuántas nos han procesado porque ha habido algún error, el total de agentes, las palabras por minuto, el tiempo medio de silencio, ¿vale? De manera que si yo selecciono, es lo que hemos hablado antes, lo que hacemos, esa figura de auditor, ¿vale?, lo que hace es que escucha un porcentaje de llamadas y en este caso podríamos escuchar directamente las que nos interesan, ¿no? En este concreto, como hemos hablado antes del servicio donde estamos analizando el tiempo medio, yo lo que me iría es directamente, oye, ¿cuáles son las llamadas que se están pasando, ¿no?, y que tienen más de 17 minutos? Entonces, si yo selecciono aquí, ¿vale?, me aparecerían todas las llamadas y directamente yo podría pinchar en la llamada,
¿vale? Ir a ella a escucharla, ¿no? Entera, en este caso, porque lo que estoy analizando a lo mejor es el HT. Entonces, aquí tengo una información muy global y muy potente de cuál es el porcentaje de las llamadas que analiza el sistema y qué está ocurriendo, ¿no? Cuál es el tiempo medio y cuáles son los porcentajes de silencio. De esta manera puedo ir directamente a aquellas llamadas que tengan un mayor porcentaje de silencio para ver lo que está ocurriendo, ¿no? Y poner los planes de acción, o las llamadas que tienen más HT y qué está pasando. Por otro lado, lo que tengo también es automatizada esa plantilla de calidad, ese scoring que os he dicho antes, ¿vale? Imaginaros que yo tengo una plantilla ahora mismo. Vamos a ver si os puedo enseñar también. ¿Vale? Donde lo que vemos es el total de llamadas auditadas, ¿vale? Bueno, la evolución, ¿no? De cómo se está comportando y mi puntuación. ¿Cuál es la puntuación general de esas llamadas, ¿vale? Y el porcentaje de error crítico. Y ver cada una de las categorías de esa plantilla, ¿vale? Si se está cumpliendo o no. Es decir, que a día de hoy normalmente se trabaja, ¿no? Con un Excel o con un informe en el cual, bueno, pues se pone el código de la gente, se ponen los ítems, ¿no? Los patrones a medir y vamos puntuando la llamada de manera manual, ¿no? Entonces, aquí, como hemos visto antes, a través de las reglas yo puedo poner un scoring, ¿vale? A esa identificación y tenerlo automatizado a través de esta métrica, ¿no? E incluso ir un pasito más allá. O sea, puedo ir al detalle, ¿no? Por agente y ver realmente, bueno, pues cuál es hay varias métricas, ¿no? Vamos a ver, hay uno de ranking de agentes, pero si queréis, vamos a ver esta de aquí, que se ve que es muy intuitiva y además a través de los colores y los semáforos lo vamos a poder ver mejor, ¿no? Donde yo puedo seleccionar por agente, ¿vale? A través de los filtros que tenemos aquí, el total de ventas o de llamadas o como queramos, ¿no? que se han auditado y como veis aquí abajo por un lado ver cuál es la evolución de las ventas que están correctas o incorrectas, ¿vale? Y saber realmente qué es lo que está pasando. Este no quería enseñarlo porque no me da la parte de calidad, pero quería que vierais los semáforos porque quería ver la parte del scoring y al final os he enseñado otro, ¿no? Pero lo que quiero ver sobre todo, bueno, son informes que nos van a dar el ranking de agentes. A ver, que como es el entorno demo, tenemos muchísimos informes desplegados. Y lo que quería ver con vosotros, bueno, puede ser este también. Sí, vale, hay muchísimas métricas. Al final la explotación de los datos, imaginaros, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero es que veáis la usabilidad, ¿no? Que cuando un auditor le facilitemos la eficiencia, ¿no? Entonces, que yo pueda coger a lo mejor, filtrar por un código de la gente, saber qué puntuación tiene esa gente, ¿vale? Y el porcentaje de error crítico, qué evolución ha tenido durante la semana y tener todo el detalle de llamadas, ¿vale? Con su puntuación para ir directamente a escuchar a lo mejor, pues, oye, la que ha fallado muy concretamente o al revés, ¿no? O lo que ha hecho bien para trasladar al resto. Entonces, bueno, yo creo que por encima hemos, ¿no? Javier, visto... Sí, hemos repasado, sí, no, con los 4 elementos que comentabas hemos repasado bueno, estos 4 diferenciales sobre el hecho de automatizar. Gracias a una plataforma basada en inteligencia artificial, el diferencial con respecto a lo que se hace hoy en el mercado, que básicamente, bueno, queremos resumirlo en tres conclusiones, ¿no? La capacidad, al automatizar este tipo de procesos, aumenta tu capacidad de profundizar en las conclusiones para mejorar tu negocio, porque tienes mucha más capacidad de entender qué ocurre, de qué le pasa a tus clientes, cómo desempeñan los agentes y auditores, y eso es fundamental para mejorar. Evidentemente, al automatizar el proceso de análisis, pues tienes una diferenciación tecnológica y eso, bueno, comparándolo con Speech, pues te da una diferencia muy importante. Estamos hablando, y sin ánimo de profundizar en eso, de herramientas muy competitivas a nivel presupuestario. Es decir, la inteligencia artificial no tiene por qué darle un sobrecoste presupuestario a la hora de automatizar las auditorías de calidad que con lo que actualmente estáis utilizando en Speech, ¿vale? Sobre todo no suelen basarse en licencias con compromisos de permanencia larguísimos, sino todo lo contrario. Aquí nos apoyamos y nos comprometemos con aportar valor continuo, mes a mes, semana a semana, para que cada euro que inviertes en una herramienta de este tipo te dé retorno, ¿vale? Y evidentemente también la propuesta de valor de este tipo de herramientas no es tan solo en la automatización de los procesos,
personalizando todos los elementos, sino también exprimiendo el contexto que Noelia lo ha mencionado antes. Hemos hecho un repaso de he calculado de unos 8 o 9 minutos a la plataforma. Solemos hacer webinars mucho más densos, entonces estaremos encantados de invitaros a otro que tenemos el próximo día 7. Intentaremos invitaros a enviaros un mail mañana. Si nada, quiero decir, si todo va correcta y adecuadamente, para que los que estéis interesados en profundizar desde un entorno quizás más comercial, digamos, y menos teórico, pues también os apuntéis, ¿vale? Y bueno, y os animamos a hacernos todas las preguntas que queráis y hasta que Elsa nos deje. Los dejo. Sí, Que vengan las preguntas. He estado revisando. Sí. Pedro nos pregunta por enviar la presentación. Bueno, como yo entiendo, Elsa, que podremos enviar un mail mañana de agradecimiento, pues la información la podremos compartir mañana nosotros de primera mano sin ningún problema. Y os invitaremos a un webinar a los que estéis interesados, porque hoy el objetivo era compartir con vosotros desde un enfoque teórico-práctico cómo creemos que herramientas basadas en inteligencia artificial pueden ayudar a automatizar y a mejorar las auditorías de calidad en call center, pero bueno, tendremos otro tipo de encuentros en los que podamos profundizar más sobre este tipo de herramientas, ¿vale? Que les invitaremos. Bueno, Juan Carlos dice que se unirá al webinar. Pues nosotros encantados, Juan Carlos. Es algo que nos encanta, ¿vale? Y Cintia también. Así que sobre los costes, bueno, me alegra. Yo no me comprometí a no ser muy comercial en este encuentro, ¿vale? Pero bueno, si te parece, Elsa, Cintia está preguntando por los costes. Nosotros estamos automatizando auditorías de calidad bueno, puedo poner la página web, ¿vale? De hecho, para no tratar de... Para no poner demasiados componentes porque tampoco quiero entrar en un entorno demasiado comercial. En la web appbi.ai que os he puesto en el chat tenéis una página de pricing, ahí podéis verlo, ¿vale? Tenemos una facturación de 28 euros mes el agente, ¿vale? Y tenemos planes muy accesibles. Es decir, la funcionalidad de Appbi la hemos dividido en 3 tipos de planes, uno en el que, y lo voy a resumir muchísimo, uno en el que automatizas las auditorías de calidad, que es de lo que hemos hablado, otro en el que aprovechas todo y otros planes, digamos, en los que ya exprimes el contexto de los clientes y profundizas muchísimo más en el análisis. Así que para call centers, digamos, más pequeñitos, que tengan más limitaciones presupuestarias, por un presupuesto bastante bajo y mucho menor a soluciones de speech, lo tenéis funcionando y en marcha, y a no ser que Noelia me diga, me pare los pies, en pocas semanas, 2 o 3 semanitas podría estar por lo menos una buena prueba de concepto hecha. Vamos, os animo, vuelvo a poner la web, ¿vale? Y esto está en la nube, ¿cierto? Todo en la nube. La nube. Esto es cloud total. Cero problemas a la hora de implementar, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo, os he pasado la web por el chat para que podáis profundizar, leer, ver más qué tipo de contenidos. Entonces, bueno, ahí lo podréis todo chequear, ¿vale? Bien, igual también avisarles que tienen la grabación. Bueno, me voy a poner video porque si no es una voz. Sí. Cintia está preguntando. Más allá que está. Perdona, Cintia está preguntando, ¿el tiempo de implementación sería corto? Bueno, ahí no me puede dar más detalles, pero sí, es bastante más corto de lo que otro tipo de herramientas suelen necesitar en el sector. Eso es. Depende mucho, ¿no? De lo que queramos parametrizar, etcétera. Pero para que os hagáis una idea, desde algo sencillo, bueno, no sencillo, ¿no? Desde un proyecto de venta, ¿no? En el que queremos verificar a lo mejor 5, 6, 7, estás hablando de semanas, ¿vale? Y a lo mejor proyectos más ambiciosos en los que ya, bueno, pues analizar la venta, tienes un análisis de la 90, no te ciñes a lo mejor a un script, etcétera, ¿vale? Pues es un tiempo mayor. Pero sí la autonomía, o sea, es decir, hay una posibilidad que nosotros podemos apoyar en esa configuración,
pero nuestro objetivo principal es formaros, es decir, es que la podáis explotar vosotros mismos, la podáis customizar en ese sentido y adaptar a las necesidades y que vosotros seáis independientes, ¿no? Ese es el objetivo de Advi, hacer una tecnología que se acerque mucho al negocio, sobre todo para que sea fácil de usar. Bien, o sea que no es dependiente de ustedes. Eso, necesitas un consultor, etcétera, ¿vale? Lo único que hay que hacer, lógicamente, normalmente casi todas las empresas tienen definido, ¿no?, una plantilla o tienen definido los parámetros, qué es lo que quieren hacer o quieren buscar. Nosotros lo podemos hacer o podemos guiar, ¿no?, y acompañarlos y hacerlo de manera conjunta. De manera que cuando se entregue la plataforma no tiene unos costes de consultoría asociados, sino que al revés, ¿no?, que se incluye esa formación, que ellos mismos pues puedan luego explotarla, configurarla, modificarla sin depender de nadie, que yo creo que es básico, ¿no? Excelente. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Aquí veo en el chat. Dice 28 euros por monitor de calidad o por agente auditado. Pregunta Rodolfo Cañola. No había visto la pregunta, perdón. Rodolfo, ¿has dicho el nombre? Sí. Ah, vale, Sí. pero no la había visto. Son 28 euros por agente al mes. Con eso se puede empezar automatizando todas las auditorías y, bueno, y otro tipo de proyectos, tipo procesos de verificación de ventas. Sí. Ese plan... No por monitor de calidad, sino por agente. Por agente, sí. Ok. Bien. ¿Más preguntas? ¿Tienen más preguntas? Aquí, ¿qué tenemos? Pregunta Carlos si solo trabajamos con idioma español, porque él trabaja con el cliente en portugués. Por ahora es solo castellano. Lo que sí somos capaces de abarcar es diferentes acentos y la tecnología. Tenemos una ASR que, bueno, hemos hecho estudios de mercado y comparándolo con ASRs digamos, de grandes gigantes, los cuales no podemos mencionar. Nuestro ASR posiciona muchísimo mejor que ASRs de competencia por estudios de mercado que hemos hecho, ¿vale? Y permite adaptar acentos de otros, digamos, de lo que es el castellano, ¿no?, del español, a diferentes países. México, trabajamos mucho evidentemente con Perú, por eso estamos aquí, con varios clientes, luego México, Colombia, Chile, y la herramienta es capaz de adaptar determinadas jergas, coloquialismos, evidentemente también del castellano de aquí de España. Sí. Pero en portugués, ¿no?, como comentaba, yo creo que para contestarle también, pues en portugués ahora mismo no dispone nuestro ASR de ese procesamiento, ¿no?, del lenguaje. Cindy Lorena pregunta, ¿el tiempo de aplicación para otro tipo de servicio como el servicio que realiza gestiones de back office? Vale, no entiendo muy bien la pregunta. Claro, creo que lo que Cindy está queriendo preguntar es si, bueno, Javier borró la pregunta, si se puede auditar a los agentes que hacen back office. A ver, claro, dependiendo, al final lo que hemos hablado sobre todo principalmente es que lo que hace Advi, que es el primer componente que tiene, es analizar las llamadas, ¿no? Es decir, todo lo que vaya, todos los procesos asociados a la llamada. Entonces, si lo que hay es ese proceso de back office que lo que hace es que nos permite, o sea, si necesitamos auditar si el agente está cumplimentando de manera adecuada en un sistema los datos, etcétera. Es decir, eso al final nosotros, o sea, Advi lo único que hace es analizar la llamada y verifica que en la llamada se esté diciendo, ¿no?, aquello que se quiere buscar, pero no podemos corroborar o auditar el que la gente luego lo introduzca de manera adecuada en el proceso. Eso es. El proceso se podría hacer en el caso de que dispongamos, ¿no?, luego de un fichero que exporte a lo mejor la información, ¿vale? Y nosotros identifiquemos, no sé, qué ha dicho un seguro y que luego de alguna manera relacionar, ¿no?, que en el fichero de exportación del CRM ese es el seguro, ¿no?, que ha introducido el agente. Pero lo que es auditar procesos como tal, no. Bien. Juan Carlos Becerra pregunta, tengo un servicio de canales digitales. ¿Esto aplica también para poder centralizar todo en esta herramienta? Claro, entro en lo mismo. En este caso lo que tendríamos es texto, es decir, porque entiendo que los canales digitales, estamos hablando del canal de voz
¿vale? Que es lo que nosotros hacemos. Redes sociales, social media. Claro, y el resto de canales lo que nos va a venir a día de hoy es el texto, ¿no? Y que podamos luego importar ese texto en Advi, ¿no? Entonces, a día de hoy no está contemplado, ¿no? O sea, la tecnología nuestra está adaptada para recibir lo que son llamadas. Excelente. Bueno, si no hay más preguntas, esperamos. Bueno, si no hay más preguntas, les damos las gracias a Noelia, a Javier. Realmente ha sido muy clara la exposición, muy sólida y muy interesante el tema. Me atrevo a decir que es el futuro y el presente del monitoreo de calidad, sin lugar a dudas. Y bueno, quedan invitados para el webinar del 7, ya les va a llegar la invitación, y además decirles que esta sesión ha sido grabada, así que también van a recibir el video para los que se tuvieron que ir o quizás no pudieron asistir o para los que quieren volver a escuchar. Así que bueno, nada más que despedirnos, darles las gracias por haber participado del ciclo de webinar de Apexo y bueno, los esperamos pronto. Acá en el chat aparece una pregunta y dice, bueno, excelente. Erika Pandurro dice, excelente, esperamos el vídeo. Perfecto, lo van a tener. Y también van a tener la presentación y la invitación. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Y siguen apareciendo. Muchas gracias, muchas gracias. No, si les pido que pongan las caritas y nos sacamos una foto, ¿se van a animar? Sí, hombre. No, nunca se animan. Ay, ay, ay. Sin problema. Bueno, es un problema, sí, el pánico escénico. A ver, voy a sacarnos una foto por lo menos así. Ahí está. Son 5, 3, 2, 1. Sí. Bueno, muchísimas, todos están diciendo gracias, buenísimo. Bueno, la verdad que fue excelente, nos encantó a todos. Muchísimas Nos gracias alegramos, por nosotros invitarnos. encantados. Bueno, Un nos saludo. vemos Bien. y gracias por todo. Hasta luego, gracias. Chao, chicos. Hasta luego. Gracias.